Hola, buen día, bienvenidos a Noticias a las 12:30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. Quirós sobre salidas recreativas, sería el peor momento. El ministro de Salud porteño ratificó que en los últimos días se detectó un incremento de casos en la ciudad. Hasta la semana pasada, el promedio de contagios por día era de 40. Sin embargo, durante los últimos 5 días se registraron 80 casos diarios, duplicando así el promedio. Debido a esto, afirmó que este sería el peor momento para aumentar la circulación de gente. Sé que hay mucha gente. Aval del presidente a las prisiones domiciliarias. Alberto Fernández aseguró que la cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgoso y negó que se quiera excarcelar a los presos para buscar la impunidad. Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a los delincuentes sin dar aviso a la víctima podrían ser sometidos a juicio político. Nuevo protocolo en el transporte público. Ante el aumento de tránsito en las calles, el gobierno dispuso un nuevo protocolo para el uso de colectivos, micros y vehículos de carga. Las pautas incluyen la señalización de la distancia social en las paradas, la toma de temperatura a choferes, la provisión de alcohol en gel y el uso de barbijo obligatorio. También se fijó una frecuencia de entre 10 y 15 minutos para los colectivos. Simplemente... Temporada terminada y sin descensos hasta el 2022. Se reúne el comité ejecutivo de la AFA, pero su presidente, Chiqui Tapia, ya confirmó que darán por finalizada la temporada 2019-2020. Los clasificados a la Copa Libertadores y la Sudamericana quedarán por tabla general. Además, no habrá descensos hasta el 2022. Tapia también admitió la posibilidad de que, si no hay fútbol durante el año, se juegue en enero. Más de 3 millones de infectados en todo el mundo. El número de contagiados por el coronavirus superó los 3 millones. Europa y Estados Unidos son los lugares más afectados. El continente europeo registra casi 1.400.000 casos, mientras que Norteamérica cuenta con 980.000 casos. Por otra parte, casi 879.000 pacientes superaron el virus a nivel mundial, siendo España el país con más recuperados. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 19 grados y está el cielo totalmente cubierto con una lluvia que es constante. Veamos ahora lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 22 grados y se esperan tormentas. Por la noche tendremos 17 grados con un cielo cubierto. Debido al fuerte temporal de viento y lluvia, se reportaron árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. Miren esta imagen. Esto ocurrió en Villa Crespo. Este árbol se cayó un poco después de las 8:30 de la mañana en Jufré y La Valleja. En el lugar está trabajando Alejandro Moreira. Hola, Ale. ¿Qué está pasando por ahí? Buen día, Agustina. Aquí estamos, mira, como ves en el fondo podemos ver este árbol que cayó un paraíso de alrededor de unos 80 años. Por suerte no había nadie, no había vehículos tampoco debajo de esta zona. Ahí nomás estuvo, fue un milagro. Miren este Peugeot que se encuentra pegadito a donde cayó este árbol en Jufré y La Valleja, en esta esquina pleno Villa Crespo. En este momento está la gente, como vemos, de esta compañía Zona Verde realizando los cortes correspondientes para poder retirar en fracciones este árbol. La parte que estaba por encima de la calle ya fue quitada y ya se encuentra dentro del contenedor del camión, pero todavía falta una tarea ardua y encima bajo la lluvia. Un viento muy fuerte por la mañana, como viste, 8:35 aproximadamente de la mañana es cuando cayó con unas ráfagas de 30 kilómetros por hora este árbol en el medio, este paraíso en el medio de Villa Crespo. Se acelera el número de casos contagiados de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y hoy vamos a hablar de 3 temas centrales. A 8 semanas del primer caso de COVID-19, la pandemia parece acelerarse. Solo en la última semana se registró el 25% del total de los afectados, con casi 1.000 nuevos confirmados por el laboratorio. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires se detectan 6 de cada 10 casos que se confirman a diario en el país. El aumento del movimiento de las personas en las calles está entre las causas de esta tendencia que viene a la alza. La movilidad en la ciudad también se intensificó con las nuevas tareas exceptuadas.
El uso de trenes, subtes y colectivos creció en los últimos 15 días, pero en especial lo hizo la circulación de autos. Por día, en plena cuarentena, están ingresando a la ciudad unos 450.000 vehículos para trabajar en actividades autorizadas. Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños, dijo que es esperable un aumento de casos porque hay más gente circulando. La ciudad de Buenos Aires. El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, afirmó que en la ciudad la cuarentena sigue igual y que hay que evaluar el impacto del incremento del flujo de vehículos. No nos podemos descuidar, eso es lo que aseguró. Y es Flores el barrio más afectado por coronavirus en toda la ciudad. Allí hay al menos 100 casos confirmados, según las cifras del Ministerio de Salud porteño. Flores también posee la tasa de transmisión más elevada de COVID-19, con 6 casos positivos cada 10.000 habitantes. Una de las razones sería la gran cantidad de personas que se movilizan por la actividad comercial que tiene el barrio. La semana pasada se registraron 39 casos en el geriátrico Beit Zion, ubicado en el barrio de Flores. Y Flores también es el barrio que concentra la mayor cantidad de casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está Willy Quirós. Buen día, Willy. A la problemática del coronavirus, en Flores se le suma el dengue, porque es el barrio con más casos confirmados de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Son 1.221 los casos en un barrio que es de los más transitados y con mayor cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Muchísima gente que viene por el oeste, en el eje del tren Sarmiento, y también por zona sur, sobre avenida Rivadavia. Es el barrio con más casos de dengue, con más casos de coronavirus, con mayor cantidad de habitantes y también con mayor tráfico de gente aquí en la ciudad. La Comisión Nacional Reguladora del Transporte dispuso nuevas medidas para el transporte urbano e interurbano, como el transporte de cargas. También la higiene en estaciones y las unidades de traslados de pasajeros. Ya se aplicaban sin regulaciones, pero la disposición 28/2020 oficializó varias medidas de seguridad e higiene. Por ejemplo, los colectivos circularán con la frecuencia más baja correspondiente a cada día. Lento. Sí, o sea, tarda mucho por pasar. Además, los choferes dispondrán de una separación del pasaje con un material transparente y, en el caso de ser posible, los pasajeros subirán por la puerta del medio o trasera. Sí, más seguro. Más seguro. ¿Se siente que hay que agregar algo más para la seguridad? Sí, no sé qué se podría agregar, pero no, estamos bien, por ahora sí. Estamos bien, sí. La higiene tiene su capítulo aparte. Cada final de trayecto los colectivos y formaciones ferroviarias deben ser higienizadas, especialmente en las zonas de contacto como pasamanos. Más se sienten en los colectivos que en el tren. A veces en el tren hay mucho, la gente come y deja la bolsa ahí en el puesto. No lo mete en el bolso ni nada, sino que lo deja ahí. Se ve mucho eso en el tren. Y en el colectivo se ve más limpio. Asimismo, los espacios comunes de las estaciones deberán ser higienizados al menos 4 veces al día y los baños 1 vez por hora. Y en medio de un clima de tensión en las cárceles del país, el presidente Alberto Fernández avaló que los presos comunes que integren los grupos de riesgo de contagio de coronavirus salgan de prisión y accedan al beneficio domiciliario. La pandemia ha golpeado la economía del mundo. Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad. Eso fue lo que dijo Alberto Fernández, que se mostró a favor de las libertades restringidas con dispositivos electrónicos para controlar a los detenidos fuera de las cárceles. Fue la primera vez que se refirió directamente a la situación en las cárceles tras la expansión de la pandemia. En las últimas semanas hubo motines en la cárcel de Devoto y en los penales de Florencio Varela, Santa Fe y Corrientes. Horas atrás, esa situación se repitió en la cárcel de Mendoza. Para sostener su posición, Fernández recordó las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha dado una recomendación hace 15 o 20 días atrás de que todos los estados que suscriben el Pacto de San José de Costa Rica tengamos presente que debemos tender a asegurar la salud de los que están presos y pueden contraer el coronavirus. Y ahí recomienda desde la detención domiciliaria hasta las libertades restringidas, como pueden ser las pulseras, para tener un control sobre ellas. Los presos están presos
no es que están en cuarentena, están presos y generalmente el virus se lo lleva a algún miembro del Servicio Penitenciario Federal que salió y contagió y lo llevó. En primer lugar, agradecerle. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, adelantó que impulsará el juicio político a los jueces que liberen delincuentes sin avisarle a las víctimas. Sostuvo que algunos magistrados actúan irresponsablemente al conceder el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando el riesgo de contagio de coronavirus. Desde el Consejo de la Magistratura respondieron que no hay abusos en las decisiones que toman los jueces. Sobre este tema hablamos esta mañana con el abogado y sociólogo Roberto Gargarella. Lo que uno entiende, digamos, yo tengo una posición muy crítica sobre cómo están organizadas las cárceles y me parece razonable a la luz de lo que ha dicho la Comisión Interamericana, pero además a la luz de lo que se ha hecho en todo el mundo, porque desde Estados Unidos a Inglaterra, por una cuestión relativamente menor, por un error, pararon hace poco un plan de liberación de 4.000 detenidos y en la medida en que se realice, como se realiza en todo el mundo, se impulsa de realizar, concentrados en los presos que están con la prisión ya casi cumplida, concentrado en los presos de mayor edad, concentrado en las embarazadas, concentrados en las personas que llevan años sin condena, etcétera. Entonces, eso suena razonable. El Ministerio de Salud informó que 5 personas murieron por COVID-19 en las últimas 24 horas y que la cifra de fallecidos llega a 197. La tasa de letalidad en la Argentina subió a 4.9%. El promedio de edad de los fallecidos es de 74 años y el 64.5% son hombres. Hasta el momento hay 155 pacientes en terapia intensiva. En total, se realizaron 53.600 testeos en todo el país y fueron descartados 41.559 casos. En las últimas 24 horas hubo 111 casos y la cifra total de confirmados por COVID-19 llega a 4.003 en toda la Argentina. El 50% son varones y el 50% son mujeres. La buena noticia es que 1.162 personas recibieron el alta, lo que representa un 29% del total de todos los casos confirmados. En la ciudad de Buenos Aires hubo 29 casos nuevos en las últimas 24 horas y hay un total de 1.347 confirmados. Unas 466 personas recibieron el alta. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, detalló que el 60% de los casos confirmados están en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Salud pidieron seguir las recomendaciones de cada municipio. En esta etapa de segmentación geográfica en función de la situación epidemiológica, vamos a empezar a encontrar recomendaciones nacionales homogéneas para todo el país y diferencias en relación a las recomendaciones locales en función de la situación epidemiológica y en relación a la definición de las autoridades jurisdiccionales y municipales. Como adelantamos ayer, el Gobierno Nacional, la Unión Industrial y la CGT llegaron a un acuerdo por el descuento salarial a los trabajadores eximidos de concurrir a los puestos de trabajo durante el aislamiento obligatorio. Será del 25% y es a cambio de garantizarles la estabilidad laboral. Los Ministerios de Desarrollo Productivo y Trabajo encabezaron las negociaciones con gremios y con el sector industrial por los salarios del mes de abril. El acuerdo se plasmará en un decreto o resolución que se utilizará como referencia para las negociaciones que mantengan empresarios y sindicatos durante el mes de abril y de mayo. De esta forma, quienes no tengan tareas por la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma no menor al 75% de su salario. Este esquema se complementará con el pago del 50% que va a realizar el Estado. El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial las recomendaciones para ampliar el programa de emergencia de asistencia al trabajo y la producción destinado a empleadores, a empleadoras y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria. Según se estableció, las ampliaciones al programa de asistencia al trabajo y la producción tienen el objetivo de mitigar los efectos sobre la economía ante el impacto de la cuarentena. El diagnóstico del Comité de Evaluación señala que muchas compañías registran caídas notorias en su facturación, incluso las exceptuadas del aislamiento o con un alto porcentaje de teletrabajo.
Además, se reconoce que, si bien existen sectores que mantuvieron o subieron la facturación promedio, como por ejemplo supermercados o medicamentos, en otros rubros hubo un drástico desplome con caídas interanuales nominales mayores al 50%. Según datos del Comité de Evaluación del Gobierno Nacional, la facturación promedio de servicios jurídicos cayó 10.8% entre el 12 de marzo y el 12 de abril del 2019 y el mismo periodo del 2020. Pero las firmas del sector con peor desempeño tuvieron una caída superior al 87.5%. Respecto a la venta de pan y productos de panadería, por ejemplo, la facturación se redujo un 6.8% en términos nominales, pero el 25% del sector que tuvo peor desempeño sufrió una baja que alcanzó el 50.9%. Y el gobierno definió que pagará la ayuda salarial para los trabajadores de las empresas afectadas por la pandemia el cuarto día hábil de mayo, es decir, el jueves 7. Pero hay una fuerte preocupación porque las empresas beneficiadas cargaron muy poca información de sus trabajadores. Hasta ahora, las empresas autorizadas por el gobierno para disponer de esta ayuda ascienden a más de 158.000 y emplean a más de 1.600.000 trabajadores de los sectores afectados por la crisis. El gobierno se hará cargo del 50% del salario neto de esas personas, pero desde el organismo recaudador advirtieron que la mayoría de los empresarios aún no cargó la información necesaria para que el Estado pueda depositar los fondos. Solo informaron el CBU de 1 de cada 3 trabajadores beneficiados. Hubo acuerdo en diputados entre el oficialismo y la oposición para que haya sesiones a partir de la próxima semana. Fueron casi 4 horas de discusiones, pero los jefes de los bloques avanzaron en un entendimiento político para que el Congreso vuelva a discutir leyes y decretos. Definieron que habrá cambios al reglamento y sesiones con legisladores presentes en el recinto y otros desde sus hogares. En los próximos días habrá varias reuniones técnicas que requerirán mantener ese acuerdo político. Hoy, por ejemplo, la Comisión de Modernización elaborará un protocolo y recomendará su aprobación a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. La oposición pidió que esas comisiones se reúnan en forma presencial. El oficialismo accedió. Hoy, Cristina Kirchner y los jefes de bloques mayoritarios determinarán la forma en la que el Senado volverá a sesionar a partir del 6 de mayo. El mundo superó la barrera de los 3 millones de contagiados por COVID-19. Cerca del 80% de los casos se concentran en Europa y en Estados Unidos, que se mantiene como el país con más contagiados. De acuerdo a estas cifras, además, el COVID-19 alcanzaría una tasa de mortalidad de casi el 7%. Tras conocerse la información, el director de la Organización Mundial de la Salud afirmó que ese balance de víctimas podría haber sido menor si el mundo hubiera escuchado a tiempo a la institución, cuando el 30 de enero alertó sobre el coronavirus. Sus declaraciones se dan mientras que Estados Unidos denuncia la gestión de la organización por haber sido deficiente. Y así, miles de estudiantes de Shanghái y de Pekín comenzaron a regresar a las clases después de 3 meses. Todos los alumnos deben usar mascarillas, controlar su temperatura en la puerta de la escuela y mostrar sus códigos de salud verdes de la aplicación que calcula el riesgo de infección de una persona. Los más chicos usaron estos peculiares sombreros que los maestros le mandaron a hacer en casa y que tienen alas de 1 metro para ayudar a respetar la distancia en las aulas. Mientras tanto, China informó que el último paciente con COVID-19 fue dado de alta. Y donde también hubo reaperturas en Brasil, pero en este caso de shoppings. Estas imágenes se vieron en un centro comercial de Blumenau, en el estado de Santa Catarina, donde cientos de personas visitaron el lugar en multitud y sin distancia social. Los visitantes fueron recibidos por una alfombra roja y con música en vivo. La reapertura del centro comercial se produjo la semana pasada, pero hoy todo Brasil amaneció hablando de estas imágenes que recién ahora se viralizaron.
Y mientras tanto, un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó una investigación contra Jair Bolsonaro después de que el exministro de Justicia, Sergio Moro, denunciara una presunta intervención del presidente en investigaciones policiales. Moro dio a conocer un intercambio de WhatsApp con Bolsonaro en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la Policía Federal, cuya remoción fue el puntapié de la renuncia de Moro. Las pesquisas podrían abrir el camino a un pedido de juicio político contra el presidente de Brasil, que ya nombró como sucesor a un pastor evangélico. Y esta es la reacción de los pilotos que avistaron lo que el gobierno de los Estados Unidos clasificó como objetos voladores no identificados, es decir, ovnis. Estos son los 3 videos que fueron descalificados por el Pentágono y que fueron registrados entre 2004 y 2015. Aunque algunas de estas grabaciones se habían filtrado en algunos medios el año pasado, el gobierno nunca las había difundido de manera oficial ni completas. Estados Unidos confirmó que son reales, aunque no se puede determinar qué son, por lo que permanecen clasificados como objetos voladores no identificados. La justicia federal procesó al joven que volvió en un buquebús con síntomas de COVID-19. Lucas Zingerman fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Luis Rodríguez. El joven está acusado de ser autor penalmente responsable del delito de violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia. Por ese delito enfrenta una pena que va entre los 6 meses y los 2 años de cárcel. El joven de 21 años llegó al país el 19 de marzo pasado desde Uruguay a bordo de un barco de la empresa Buquebús con otros 400 pasajeros. Desde la investigación creen que Zingerman abordó el barco en Colonia sabiendo que había contraído coronavirus y que omitió informarlo. Además, el juez dispuso un embargo sobre los bienes de Zingerman por el valor de 25 millones de pesos. Durante el día de ayer, la AFA informó que tiene una decisión tomada con respecto a la continuidad de las actividades en el país. Simplemente decirles que en el día de ayer se tomó la decisión de... Después de varias semanas de incertidumbre y de debate sobre el futuro del fútbol argentino frente a la pandemia de coronavirus, la AFA ya tiene una decisión tomada. Claudio Chiquitapia anunció que se dará por finalizada la temporada 2019-2020, se suspenderán los descensos en todas las categorías y los ascensos se definirán en el campo de juego. La decisión se va a oficializar hoy tras la votación del Comité Ejecutivo, pero se da por descontado el apoyo unánime de la decisión informada ayer por el presidente de la AFA. Esta semana, YouTube, la plataforma de videos más famosa del mundo, cumple 15 años. Este fue el primer video que se publicó en la plataforma. Lo hizo Karim, uno de los cofundadores, que se llamaba Yo en el Zoológico, y se veía al joven Karim con un elefante de fondo diciendo: lo bueno de estos tipos es que tienen muy larga la trompa y eso es genial. Dura apenas 18 segundos, pero se convirtió en el ícono de la plataforma que cambió para siempre la forma de consumo de videos en todo el mundo y cuyo crecimiento fue meteórico. Tan solo 7 meses después de su nacimiento, YouTube ya registraba 50 millones de visitas diarias y hoy es la plataforma de videos más popular del planeta. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. ¿Siguen las lluvias? Miércoles, parece que no. Mínima de 14, máxima de 22 grados y el cielo soleado. Jueves, parcialmente nublado, 10 la mínima, 21 la máxima. Y el viernes, la mínima que arranca en 14 grados. Va a tocar la máxima 23 grados y el cielo que va a estar parcialmente nublado. Y estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito, como siempre, a quedarse con nosotros en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30. Chau.